Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas están? Buenas noches. noches, vamos a dar inicio a la clase. Ayer hemos visto lo que es planteamiento del problema y formulación del problema, asimismo lo que sería el objetivo. ¿Han tenido algún problema, alguna dificultad? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Ahora les comparto, está medio lento la máquina. Ya, creo que nada, ¿no? Entonces, hemos visto el objetivo general, ¿sí? Hemos dicho que el objetivo general responde al problema, ¿no? Responde al problema y para formular el objetivo, el problema lo redactamos en forma afirmativa. Adicionalmente, incluimos un verbo infinitivo y este verbo tiene que estar de acuerdo al tipo de investigación que hemos definido ya en la formulación del problema, ¿ya? Entonces, para eso hemos visto, por ejemplo, algunos ejemplos de verbos y ustedes van a ir identificando otros verbos más, ¿ya? Otros verbos más y tiene que estar de acuerdo exactamente y tiene que reflejar lo que es el o la formulación del problema, en este caso la pregunta de investigación. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Entonces, hemos formulado aquí un ejemplo en el cual, por ejemplo, este es el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de las dificultades, ¿no? Y el objetivo, determinar, ¿no? La relación de las dificultades, ¿no? Entonces, exactamente el verbo, ¿no? Determina que la investigación también es correlacional. ¿Ya? Entonces, y en el segundo ejemplo tenemos cómo inciden, entonces esto es una investigación explicativa. Entonces, el objetivo también es explicativa, ¿no? Comprobar la incidencia de las dificultades, ¿no? Entonces, el verbo como tal está de acuerdo al tipo de investigación. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bien. Entonces, ahora pasamos al objetivo específico, ¿ya? Entonces, ya tenemos el objetivo general. Ayer tenía que pasarlos un formulario en Excel, ahora les voy a pasar, ¿ya? Entonces, veamos qué son los objetivos específicos. Su nombre dice, ¿no? Objetivos específicos. Entonces, cuando hablamos de objetivos específicos, estamos hablando de objetivos que van a hacer, que van a permitir que se pueda cumplir el objetivo general. De ese tipo de objetivos estamos hablando. Son más específicos, van jerárquicamente son menores al objetivo general. Por ejemplo, cuando hacemos proyecto, ahí es todavía aún mayor la dificultad, ¿no? Por ejemplo, les voy a plantear dos verbos y ustedes me van a decir cuál es el objetivo general, ¿no? O mejor les digo, y ustedes me dicen si está bien o está mal. Objetivo general, diseñar un albergue ecoturístico. Diseñar un albergue ecoturístico, ¿ya? Objetivo general. Primer objetivo específico, implementar un circuito turístico. ¿Cuál es más amplio? ¿Está bien como objetivo específico o está mal?
A ver, ¿está bien ese mi ejemplo? Repito, objetivo general, diseñar un albergue ecoturístico. Objetivo específico, implementar un circuito turístico. A ver, ¿qué dicen? ¿Está bien como objetivo específico o está mal? A ver, Hugo, ¿qué dices? Según a mi análisis de licenciado, estaría bien. ¿Ya? Cintia, ¿está bien? Em, bueno, según mi opinión, el albergue turístico sería dentro del circuito. Ya, Me no, 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 parece que el no quiero que me circuito analicen sería el el objetivo verbo. general. Analícenme el verbo. Diseñar, implementar. Listen, para mí está bien el objetivo específico porque está especificándose con el verbo implementar. Ahora les pregunto, implementar o diseñar, ¿cuál es más superior? Yo puedo diseñar, pero el otro ya dice voy a implementar. ¿Cuál es más general? Implementar. Diseñar, diseñar. Implementar. Diseñar es la mitad. Implementar. Yo puedo diseñar un producto, o sea, solamente es diseño, pero el otro es implementar, llevar a cabo. ¿Me dejo entender? Entonces, tienen que tener cuidado en elegir los verbos, ¿ya? Entonces, hay verbos para objetivo general, también para objetivos específicos, ¿ya? Entonces, como les digo, en proyectos hay que tener más cuidado, pero en tesis también hay, ¿no? Ciertos verbos que pueden ser específicamente para general o objetivos específicos. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro? Sí, licen. Bien, entonces aquí hay una jerarquía de rango, una jerarquía, digamos, entre los verbos, ¿ya? Como hemos dicho, los objetivos específicos determinan los logros parciales, sirven para como guía y son concretos, ¿no? Van a una cosa en específica. Entonces, en función a eso, vamos a aquí presentar un ejemplo, ¿ya? Dice, el objetivo general dice, determinar las relaciones de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Aquí estamos presentando como ejemplo tres objetivos específicos, ¿no? 1, 2 y 3. Este primer objetivo, dificultades de aprendizaje, va a la variable, dificultades de aprendizaje. Este tercero va al rendimiento académico. Ahí está, rendimiento académico. Y este primero va al tema teórico, ¿ya? A la parte teórica, ¿ya? Entonces, no hay una regla específica en el cual diga, de tal forma hay que desarrollar el objetivo específico, pero mi recomendación es que al menos debe tener dos objetivos específicos, uno por cada variable, ¿ya? Uno por cada variable. Ahora, si analizamos estos tres objetivos específicos, el primero, ¿no? Nos dice conceptuar las dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a sistematizar información bibliográfica respecto a las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Estamos hablando de revisión bibliográfica, la parte teórica. En el 2 dice, vamos a identificar las dificultades de aprendizaje. Y el tercero, vamos a analizar el rendimiento académico. En base a estos tres objetivos específicos, yo puedo determinar la relación entre las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico, sí o no. ¿Alguien?
¿Puedo determinar o no en base a estos objetivos específicos? Claro, se puede. Entonces, estamos cumpliendo con lo que hemos dicho, ¿no? Los objetivos específicos nos permiten, nos ayudan a determinar, a cumplir con el objetivo general, ¿ya? Entonces, solamente es un poco desglosar el objetivo general, pero como guía le estoy diciendo un objetivo por cada variable, ¿ya? Entonces, tienen ya dos objetivos y uno puede ser teórico. Ahora, si es tesis de maestría, doctorado, tiene propuesta. Entonces, el cuarto puede ser de la parte de la propuesta. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Licenciado, ¿cuál sería la propuesta en este caso? En este caso no tiene propuesta, ¿sí? Por eso les Pero digo, el ejemplo, ¿cuál sería? eh, a ver, teníamos que buscar un verbo que tenga que ver con la propuesta. Y de hecho, ustedes ya han identificado la propuesta, ¿no ven? Es el aporte, ¿no ven? ¿Se acuerdan cuando hemos determinado el título? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, licen. Entonces, eso van a utilizar, ¿ya? Porque eso se convierte al final en la propuesta. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, voy a buscar cuál era el aporte de esta. Creo que no hemos desarrollado esto. El aporte era hábitos y estrategias de estudio. Ah, exactamente, eso era. Hábitos y estrategias de estudio. Entonces yo podría proponer estrategias de hábito, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces al final igual estoy, ¿no? Determinando cuál va a ser mi propuesta de investigación. Solamente que van a tener mucho cuidado con el verbo, ¿no? En el objetivo general, ¿no? Hay una jerarquía, ¿ya? Nada más, ¿ya? Entonces un cuarto puede ser la propuesta, ¿ya? Entonces yo les diría como máximo 5 objetivos específicos, no más, ¿ya? Entonces cuando es más, simplemente se convierte en tareas. Recuerden, el objetivo es lo que queremos lograr, ¿no ve? No es lo que queremos hacer, no es el inicio, sino es el final, ¿ya? ¿Dónde queremos llegar? Eso es, eso determina el objetivo general. Ahora, de la misma forma, los objetivos específicos, claro, de forma más específica. Entonces, la sumatoria de todos estos objetivos específicos me van a permitir alcanzar el objetivo general. Nada más. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, exactamente en este momento le estoy compartiendo ese Excel en el grupo, ¿ya? Más tarde lo van a analizar, solamente es colocar ahí para ver lo que sería la consistencia de su trabajo, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es justificación, ¿ya? Entonces, después del objetivo viene, déjenme ver. Justificación, ¿ya? Entonces, después del objetivo viene la justificación. La justificación ya les dice qué, ¿no? Entonces, este acápite es importante, pero muchas veces es
necesario saber cómo formular la justificación, ¿ya? Responde a ciertas preguntas. Sabemos qué es justificación, ¿verdad? Justificar es exponer las razones del por qué estamos desarrollando esta investigación, ¿ya? A través de la justificación, nosotros demostramos por qué es realmente importante realizar esta investigación. Entonces, eso determinamos, ¿ya? La importancia que tiene realizar esta investigación. Por eso decimos, hay que justificar, ¿no ve? Del por qué estamos haciendo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para poder desarrollar esta investigación? Entonces, en función a eso, vamos a determinar, ¿ya? Hay una regla básica, fácil, ¿no? Ahí están. No es correlacional, no es decir, paso 1, paso 2, paso... No. Yo puedo tomar cualquiera de estos, dependerá mucho siempre de la investigación que estoy desarrollando, ¿ya? Entonces, hay en algunos casos que no irá y en otros sí va a ir, ¿no? Ejemplo, vamos a determinar en función a la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica. No hay que poner como subtítulo, conveniencia, ¿no? Subtítulos. No hay que poner subtítulos, sino simplemente ponemos justificación y los separamos por párrafos, ¿ya? Pero al final, estos párrafos contienen todos estos elementos, ¿no? Tal vez no todos, ¿no? Algunos, ¿ya? Ejemplo, utilidad metodológica es cuando nosotros en la investigación presentamos una nueva metodología, pero no todos los trabajos presentan una nueva metodología. Ejemplo, yo voy a investigar sobre la quinoa, ¿no? Entonces, en el altiplano producen una vez al año. Ahora voy a presentar una metodología en el cual voy a producir la quinoa 2 veces al año. Estoy proponiendo una nueva metodología. Entonces, en ese caso, sí voy a dar a conocer, voy a justificar mi investigación en base a la utilidad metodológica, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Entonces, no todas las investigaciones van a tener utilidad metodológica. De la misma forma pasa con el valor teórico. Valor teórico es cuando no hay investigación, ¿sí? En nuestro medio, ¿no? Entonces, si yo les hablo, por ejemplo, turismo comunitario, a ver, hay dos investigaciones, uno del viceministerio y otro del Ricardo Cox, ¿no? Su tesis doctoral. Después más no hay, Codespa también, 3 investigaciones. Entonces, la investigación es poco, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una investigación o quizás en algunos casos no puede haber en Bolivia, no hay, ¿no? Solamente en Chile, en España, digamos. Entonces, requiere, ¿no? O hay un vacío teórico, un vacío de conocimiento. Entonces, es necesario desarrollar esta investigación. Entonces, en ese caso, estoy generando valor teórico. Pero, ¿qué pasa si hay un montón de investigaciones? Entonces, yo no voy a llenar vacío de conocimiento porque ya hay mucho, ¿no? Pero además de eso puede ser importante. Entonces, justificaré en base a la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas. ¿Me dejo entender? Entonces, no todo, no va a ir los 5 necesariamente, sino van a ir algunos. Tampoco va en un orden lógico, sino de cualquiera podemos empezar, ¿ya? Pero detallaremos cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de conveniencia, respondemos estas dos preguntas. ¿Por qué es conveniente desarrollar la investigación? Puede ser conveniente por tema económico, no sé, por muchos factores, ¿no? Conveniente. ¿O para qué va a servir? La investigación que vamos a desarrollar, ¿para qué va a servir? Entonces, esas dos preguntas nos respondemos, o una de ellas, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a redactar la justificación, ¿no? Conveniencia. Relevancia social. ¿Cuál es la importancia para la sociedad? ¿No? Estamos hablando de la investigación.
¿Quiénes se van a beneficiar? Puede haber beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos. Entonces mencionamos, ¿no? Los beneficiarios. Ahora, implicaciones prácticas. Esta investigación va a ayudar a solucionar algún problema real, ¿no? Entonces simplemente nos preguntamos eso, ¿no? Puede que sí, como puede que no. ¿Ya? En tema del valor teórico, ya hemos dicho, va a llenar algún vacío de conocimiento y en valor o en utilidad metodológica, aporta alguna metodología nueva, la investigación. Entonces, los redactamos en función a estas preguntas, ¿ya? Vamos a preguntar de acuerdo a estas preguntas, ¿no? Claro, no preguntaremos de esa forma, ¿no? Y respuesta, no, sino la respuesta en forma afirmativa, vamos a redactar, vamos a justificar. En caso que fuera necesario citar alguna fuente, lo vamos a hacer, ¿ya? Eso es la justificación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, licenciado, no le comprendí así al 100%. Tal vez podría explicar nuevamente. Mil disculpas. Ya, no, está bien. Hemos dicho que es justificación, ¿no ve? Entonces, justificar, exponer las razones del por qué es importante, por qué es necesario realizar la investigación. Ahora, si yo les digo, van a justificar, van a responder esas dos preguntas. ¿Por qué es necesario y por qué es importante, no? Entonces, uno dice, ahora, ¿cómo redacto, no? ¿Por qué es importante, no? Entonces, para que no tengamos esas dudas, tomamos en cuenta estos elementos, ¿no? Conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica. Ahora, estos solamente son elementos guía para que nosotros nos podamos ubicar, ¿ya? Esto no significa que los 5 elementos van a entrar en la justificación. Va a depender mucho de la investigación, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, conveniencia va a entrar en todos. Relevancia social también, porque generalmente una investigación tiene relevancia social, ¿no? Implicaciones prácticas, eso puede como no puede, ¿ya? Valor teórico solamente cuando llenamos algún vacío de conocimiento. Cuando, digamos, un tema estamos investigando y no hay en Bolivia, somos los primeros en investigar. Entonces, en ese caso, sí es necesario justificar, ¿no? Este es el primer trabajo que se está desarrollando en Bolivia. Por tanto, estamos generando conocimiento, ¿no? Entonces, voy a justificar de esta forma. Y utilidad metodológica, hemos dicho, solamente cuando la investigación aporta una nueva metodología. No podemos nosotros colocar, ¿no? Si no aportamos nada, si no estamos desarrollando ninguna metodología nueva, simplemente lo omitimos, ¿ya? Entonces, más o menos cada uno de estos vamos a redactar en un párrafo, más o menos, ¿ya? Entonces, eso es la justificación y al final, como elementos guía, hemos formulado estas preguntas que nos permiten redactar de forma más fácil la justificación. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar? Pues primero puedo yo exponer, ¿no? El tema de lo que es la conveniencia, ¿no? Luego puedo decir, ¿no? Los beneficiarios con esta investigación van a ser docentes y estudiantes de la unidad educativa Hermann Busch, así también los padres de familia, porque esta investigación, ¿no? Pues yo puedo enlazar con otro elemento. ¿Ya? Entonces, estas preguntas son elementos guía que nos van a permitir redactar la justificación. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí, licenciado, ya le comprendí. Gracias.
Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Dice, buenas noches. Esto no creo que tenga algún límite de páginas que deba avanzar, ¿no? Dependiendo cuántos elementos quiera utilizar, yo creo que de acuerdo a eso se puede redactar. Sí, no tiene, pero justificación yo diría máximo 2 páginas, o sea, ¿qué, qué puede escribir tanto? ¿No ve? Entonces, tiene que ser concreto, claro, específico, ¿ya? Entonces aquí no tienes que latear, ¿ya? Tienes que ser más específico, ¿ya? Entonces tal vez Está bien. máximo 2 páginas. No les he dicho, ¿no? Por ejemplo, en un tesis de posgrado o en pregrado, esta parte que sería el capítulo 1, desde el planteamiento del problema, formulación, objetivo, justificación, delimitación, hipótesis, todo eso, ese máximo debería de ser 15 páginas, ¿ya? 15 páginas. Luego viene el capítulo de lo que es el marco teórico, ¿ya? Esto es el capítulo 1, ¿no? Luego viene el capítulo del marco teórico, que sería el capítulo 2, ¿no? En pregrado, 25 páginas, ¿ya? ¿Hasta aquí cuánto ya son? 40, ¿no? 40 páginas ya son. La parte metodológica, máximo debería de ser 15 páginas también. ¿Ya? 15 páginas, es capítulo 3. Hasta aquí ya tenemos exactamente 55, hasta aquí era 40, 50, 55 páginas, ¿ya? Y aquí la parte preliminar son como unos 8 o 9 páginas, digamos 10, ¿ya? Entonces hasta aquí ya tenemos 65 páginas. Una tesis es mínimamente 70 páginas, ¿ve? Entonces nos falta ¿cuánto? 5 páginas, pero no. Los resultados deberían de ser mayor a 30 páginas, ¿no? Pongamos 20 en pregrado, ¿ya? Se debía ser más de 20 páginas. Entonces estamos hablando en promedio más o menos de 85, 90 páginas, ¿no? Ahora, referencias, anexos, ya estamos hablando de unas 120 páginas. ¿Lo ve? En una tesis, lo más importante es el capítulo 4, que sería resultados. ¿Sí? Aquí se tiene que explayar, ¿ya? Estos son aspectos complementarios, elementos básicos, ¿no? ¿Dónde se explayan la mayoría aquí? En el capítulo 2, que es el marco teórico. Eso es solamente para sustentar. Entonces, aquí es donde ocurre mayormente el plagio, ¿ya? Entonces, aquí tienen que enfocarse. Ahora, en un tesis de posgrado, esto debería ser máximo 35. ¿Ya? Máximo 35. Esto, digamos que en un tesis de posgrado va a ser unos 40, 50, ¿no? Luego viene lo que es discusión en posgrado, ¿no ve? Pues la discusión será pues unos 10 páginas, ¿no? Luego la propuesta será otros 10 o 15 o 20 páginas, ¿no? 15. Propuesta. Luego conclusiones, recomendaciones, ¿no? Entonces ya hacen como 150 páginas fácilmente. ¿Sí? Así se debe desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿verdad? Ya. Ya. Entonces, esto es para la justificación. Ahora, si no comprendemos tal vez algunas preguntas, al menos debemos responder estas 3 preguntas, pero que están igual relacionados con los que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué utilidad aporta la investigación? ¿No? Aporte, tiene que ver con la conveniencia, relevancia social y la implicación práctica. ¿Para qué servirá la investigación? Tiene que ver con implicación práctica. ¿Quiénes se beneficiarán? Tiene que ver con relevancia social. ¿Sí? Entonces, estas son preguntas de resumen, pero son muy generales, por eso les presento esto. O sea, enfóquense en esta parte, ¿no? Y estoy seguro de que lo van a desarrollar de forma muy fácil el o la justificación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice,
Esto es una justificación de valor teórico. Pero recuerden, no van a poner como subtítulo valor teórico, nada. Justificación y ponen por párrafos, los separan, ¿ya? Entonces, ustedes van a saber, ¿no? Ahora me toca valor teórico, ahora, digamos, metodológico, ¿no ve? Conveniencia, digamos, ¿no ve? Entonces, ustedes al momento de redactar van a tener como esquema, digamos, pero no le van a poner ahí nada, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Haciendo una revisión bibliográfica de la temática estudiada, se ha podido advertir que existen algunos estudios que se han desarrollado en el contexto mundial. Por ejemplo, se tienen los estudios de, ¿no? Entonces mencionan, ¿no? En el contexto nacional se ha podido advertir que existen muy pocos, ¿no? Igual mencionan, si dicen pocos, muchos, términos subjetivos, pero igual tienen que mencionar, ¿ya? Los estudios que se han desarrollado en el país son básicos, pues solamente toman en cuenta algunos aspectos generales de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Incluso no se tiene ningún estudio de la relación que existe de ambos conceptos, por lo que amerita realizar un estudio que pueda medir la relación que existe entre las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico, bla, 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 bla. Lo van a redactar. ¿Ya? Eso es la justificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esto, licenciado, a mí más me parece una introducción, o me equivoco porque está a nivel mundial, ¿no? Después viene el contexto nacional, ¿no? Me parece eso, no, no sé, o tal vez no me estoy pudiendo ubicar. Ya. Les voy a enseñar al final cómo se hace una introducción, ¿ya? Hemos saltado, hemos omitido, ¿no ves? Les he dicho, ¿no ves? El tema de lo que es introducción se toma en cuenta 4 elementos, ¿ya? Primero es el título, ¿de qué trata? ¿Ya? El segundo tiene que ver con las motivaciones, la justificación. El tercero tiene que ver con la metodología utilizada. Y el quinto tiene que ver con la estructura del trabajo. Son 4 elementos. Es más fácil redactar lo que sería la introducción. Ahora, el resumen tiene que ver igual con 4 elementos. El objetivo de la investigación, la metodología empleada en la investigación, los resultados de la investigación y las conclusiones de la investigación. Entonces, es diferente en cierto aspecto. Algunas cosas, por ejemplo, la metodología se repite en ambos, ¿ya? Ahora, por tanto, la introducción no es lo mismo que el planteamiento del problema, mucho menos que la justificación, porque la justificación, o perdón, el planteamiento del problema lo hemos dado igual un esquema, ¿no ve? Y ahí hemos dicho, cuando ubicamos el problema en un contexto geográfico, vamos a sustentar con estudios previos, ¿ya? Estudios previos. Entonces, fulano de tal dice esto o en este texto dice esto, así, de esa forma, ¿ya? Aquí no solamente estoy diciendo que van a mencionar si es que hay algunas investigaciones, algo así. Aquí no Ya, voy a hacer está bien. citas textuales, bibliográficas, no voy a hacer. ¿Me dejo entender? Esto es más general, solamente tengo que responderme a esa pregunta si estoy llenando algún vacío, en este caso, de conocimiento, ¿no? Valor teórico. ¿Ya? Entonces, guíense en estas preguntas y les va a ayudar a responder. Respondan a estas preguntas, ¿ya? Claro, no responderán en una palabra, ¿no ve? Entonces, respondan en un párrafo, ¿ya? Cada pregunta. Y eso es su justificación. ¿Está bien? Lice, una consulta. Para poder responder esas preguntas, ¿podemos apoyarnos de alguna bibliografía en la justificación? En caso de ser necesario. Es empírico la justificación. Ah, ya, Lice, gracias. Por ejemplo, en valor teórico, ¿por qué yo les digo, y por qué en el ejemplo les digo que tienen que mencionar? Entonces, yo estoy utilizando algunos, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Muy pocos, ¿no ve? Entonces, en una investigación no puede haber ese tipo de
afirmación. No puedo dejar así, muy pocos. Entonces, ¿cuánto es poco? ¿No? Para mí puede ser 2, para otro puede ser 5, para otro puede ser 10, poco. Entonces menciono, ¿no? Libro tantos, 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 ¿no? Digamos son 2. O en vez de este muy pocos pongo, existen 2 investigaciones, ¿no ven? Entonces los menciono, no lo estoy diciendo van a citar, solo menciono, ¿ya? Lo mismo aquí, ¿ya? Ahora esto es ejemplo, ¿no? Ustedes pueden redactar de otra forma, no hay problema. ¿No ve? Entonces, simplemente estamos respondiendo a esta pregunta si estamos llenando algún vacío de conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos llenando? Entonces, estamos contextualizando un poco de que en el contexto internacional existen estas investigaciones, en el contexto nacional solamente hay estas 3 investigaciones. Por tanto, la investigación que estamos desarrollando va a llenar este vacío de conocimiento, pues vamos a dar a conocer ¿no? La relación que existe entre estas 2 variables, ¿no ven? Eso ya dependerá del tipo de investigación que estamos planteando. ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Sí, se entiende, licenciado, gracias. Bien, eso es la justificación. Respondan esas preguntas y ya está, ¿no? Entonces, hace un momento alguien preguntaba si hay algún número. Yo diría máximo, exagerando, 2 páginas, ¿ya? Una página está bien. Mínimo, un poco más de media página. ¿Ya? Por lo menos unos dos párrafos, ¿no? Después de la delimitación, perdón, después de la justificación viene la delimitación de la investigación. Delimitación, como su nombre indica, tenemos que contextualizar, tenemos que especificar, ¿ya? ¿Qué cosa? Las variables, el tiempo y el espacio, ¿ya? Entonces, veamos esto. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? Sí, licenciado, se puede visualizar. Ok, entonces, veamos. Como les decía, delimitar tiene que ver con especificar, enfocar en términos muy concretos la investigación, ¿ya? Básicamente, delimitar consiste en llevar una situación compleja de investigación a una situación en la cual podamos manejar fácilmente, ¿ya? Eso es. Por ejemplo, si yo les digo, voy a estudiar sobre la economía familiar, ¿no? Economía es macro, micro, en este caso economía familiar, estamos hablando de microeconomía, ¿no? Entonces, especificaré, diré, ¿no? Microeconomía, ¿no? Puedo decir más específico, ¿no? Ingresos y egresos, ¿no? Ingresos y gastos de las familias, ¿no ve? Entonces, a eso se va, a describir en términos muy concretos lo que voy a investigar, ¿ya? Para eso tomamos principalmente estos 3 aspectos: temática, espacial y temporal, ¿ya? Temática tiene que ver con las 2 variables, ¿ya? Temática. Espacial con el ámbito geográfico y temporal con el tiempo o en el periodo de tiempo en el cual se está realizando la investigación o el periodo de tiempo en el o del cual se ha tomado en cuenta los datos. Ejemplo, ingresos económicos de Bolivia por tema de exportaciones, ¿ya? Si yo planteo así mi tema, alguien diría, ¿no? De Bolivia, exportaciones, ingresos, desde la fundación de Bolivia, 1825, ¿no? Pero no, mi investigación lo he hecho a partir de 2000 al 2015, ¿ya?
Entonces, 15 años. Entonces aquí tengo que poner, ¿no? Temporal, 2000 al 2015. Entonces, para que no me estén preguntando, entonces yo digo, ¿no? Tu tema plantea esto, ¿no? ¿Y cuánto ha tenido ingreso en 1900, ¿no? Me puede preguntar el jurado, ¿no? Y yo le digo, véase la página 15 en el cual delimito el tema temporal, ¿no? Y especificamos de que la investigación se ha desarrollado, se ha tomado en cuenta desde el año 2010 al 2015, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Lo estoy exagerando el ejemplo, pero más o menos así, ¿no? Para eso sirve. En tema espacial yo puedo poner, ¿no? Puedo poner, digamos, Ciudad de La Paz. Ciudad de La Paz es amplio, ¿no? Digamos, dificultades de aprendizaje en estudiantes de la Ciudad de La Paz, ¿no? Eso. Y ya tengo aprobado el título, digamos, ¿no? Ahora ya no puedo modificar y es muy amplio, ¿no? Y yo solamente he hecho en el macro distrito centro. Entonces aquí en tema espacial yo voy a decir eso, ¿no? Entonces la investigación se ha desarrollado en el macro distrito centro. ¿Me dejo entender? Ahora en temática, lo que les decía, ¿no? Entonces, digamos, dice economía familiar, ¿no? Entonces aquí hablaré, ¿no? Microeconomía, o diré ingresos y egresos familiares, ¿no? Ingresos y gastos familiares, ¿no? Entonces, ya estoy manejando, ya estoy indicando de forma muy específica de lo que trata la investigación. ¿Me dejo entender a qué hace referencia delimitación? ¿Alguna Sí, pregunta? Licen, perfecto. Bien, aquí tenemos un ejemplo, son básicos, ustedes lo aumentan, dice temática. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, cuando planteen de esta forma o con la metodología que hemos enseñado el título, va a estar muy bien delimitado, pero en algunos casos pueden ser muy generales, ahí necesitaríamos delimitar. Entonces, en algunos casos se puede mantener también, no hay problema, ¿ya? Temática, esta investigación se centra en el estudio de las dificultades de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico, ¿no? En estudiantes. De eso trata, no trata de nada más, ¿ya? Espacial, el estudio se ha desarrollado en la ciudad del Alto, en las instalaciones del Colegio Juan Capriles. El mismo se encuentra ubicado en la zona Tantos, ¿no? Entonces estoy ubicando espacialmente. Temporal, el estudio se ha desarrollado durante el segundo semestre, julio a diciembre de la gestión 2020. Sin embargo, en el estudio se ha tomado en cuenta datos de la gestión 2016 al 2020, ¿no? Entonces, los datos, por ejemplo, de las dificultades de aprendizaje o el rendimiento académico, se han revisado, digamos, las actas de notas desde el 2016 al 2020. ¿No ve? Entonces, esto en temporal van a determinar eso. ¿Ya? Eso es delimitación de la investigación. ¿Alguna pregunta, comentario? Licen, ¿Sí? Está claro, Licen. en este caso, se tendría que redactar tal como está en el ejemplo, con sus títulos temática, espacial y temporal. Sí, son subtítulos estos, ¿ya? Entonces van a poner como subtítulo nivel 2 o 3, delimitación de la investigación. Luego separan en 3, ¿ya? Temática, espacial, temporal, por subtítulos, ¿ya? Ahora, el tema de redacción, cuando es perfil en futuro, cuando es ya trabajo final en pasado, ¿ya? Entonces aquí he hecho una mezcla y algunos están en futuro y en pasado están, ¿ya? Entonces eso van a tener en cuenta ustedes, ¿ya? Bien, Licen. Delimitación. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? ¿Ninguno? Entonces ahora vemos hipótesis. Después de la delimitación viene la hipótesis. La pregunta del millón. ¿Todas las investigaciones llevan hipótesis? La respuesta es No.
No, muy bien. Pero hay algunos que creen que si es tesis tiene que tener hipótesis, ¿no? A mí me hicieron rebotar tremendamente el pregrado, ¿no? Entonces, para que no les ocurra eso, siempre se van a sustentar, ¿ya? Entonces, con teorías, ¿ya? Con teorías, con información bibliográfica, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, dice, cuando una investigación y descriptiva y no predice nada, no lleva hipótesis, ¿no? Y esta investigación es descriptiva y no predice, ¿no? O van a decir, fulano de tal dice que una investigación cualitativa no lleva hipótesis. En lugar de hipótesis, lo que se sustenta en la investigación es la pregunta de investigación. Por lo que tenemos la pregunta de investigación, además preguntas específicas de investigación. Así van a sustentar, ¿ya? Entonces siempre, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay algunos que no entienden. Si es tesis, tiene que tener hipótesis para algunos, ¿ya? Entonces veamos eso, ¿no? ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta a priori, ¿no? Es una conjetura científica, es una respuesta tentativa al problema planteado, ¿ya? Eso es una hipótesis. Vale decir, nosotros nos adelantamos, ¿cuál sería la respuesta al problema planteado? No comer agüita, por favor. Ahora, esta respuesta puede ser afirmativa o puede ser negativa, es decir, puedo validar o puedo refutar. No Puedo tome la aceptar agüita. o puedo refutar. Aceptar Cafecito nomás. Güey. cuando la hipótesis se cumple, ¿no? Refutar cuando la hipótesis no es correcta, lo que hemos planteado no es correcta, ¿no? Y ahí siempre me preguntan, ¿no? Dicen, si me sale y resulta que que refuto la hipótesis, ¿mi investigación está mal? No, no está mal la investigación. Recuerden, la hipótesis simplemente es una respuesta tentativa que puede ser cierto o falso, ¿no ve? Eso lo determinará la investigación. Solamente nos sirve como guía para poder desarrollar la investigación. ¿Se entiende qué es una hipótesis? Sí, listo. Sí, licenciada. Ya, ahora veamos. ¿Para qué sirve? Hemos dicho como guía de estudio, proporcionar explicaciones, apoyar la prueba de teorías, ¿no? Entonces, esto nos permite, o para esto nos sirve la hipótesis. Ahora veamos, ¿cuándo se formula la hipótesis? Y aquí tenemos bien claro, ¿no? Una hipótesis, ¿no? Tenemos dos enfoques de investigación, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Simplemente cuando es cualitativo, no lleva hipótesis. Entonces nos olvidamos de investigación cualitativa, ¿no? En una investigación cualitativa no lleva hipótesis. Y entonces, ¿qué se sustenta? Se sustenta el problema. ¿Ya? Problema hay que sustentar ahí. Problema. Y en cualitativo se conoce como pregunta de investigación. ¿Ya? Problema. Ahora, entonces, solamente cuando es investigación cuantitativa. Ahora, ¿todas las investigaciones cuantitativas llevan? No. Cuando es una investigación exploratoria, hemos dicho cuando es poco conocido, poco estudiado, no lleva hipótesis, ¿sí? Entonces, anulamos esto, ¿no? Cuando es una investigación cuantitativa descriptiva, puede como no puede, ¿ya? ¿Cuándo puede? Cuando pronostica. Cuando pronostica, lleva hipótesis. Y si no pronostica, si solamente describe, no lleva hipótesis. Ahora, ¿qué tipo de hipótesis se formula? También una hipótesis descriptiva. ¿Ya? Descriptiva. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuándo lleva hipótesis y cuándo no lleva hipótesis una investigación descriptiva?
¿Podría volver a recalcar, por favor? Ya, una investigación descriptiva describe, ¿no ve? Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer una investigación sobre el perfil de turista que llega a la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces yo puedo decir, llega, en mes de mayo llegan 50,000, en junio se llegan tantos, ¿no? Los turistas llegan más europeos, de nacionalidad franceses, promedio de edad de 35, vienen acompañados con sus parejas, promedio de grupos 3, ¿ve? Describo. Eso es una investigación descriptiva. Pero yo a partir de esta investigación, yo puedo predecir, yo puedo decir, el siguiente año, como este año han llegado en mayo 50,000, siguiente año van a llegar 60,000. ¿Ah? Los turistas europeos van a incrementar en un 5%. ¿Me dejo entender? Pronosticamos. Entonces, en ese momento, sí lleva hipótesis. Por ejemplo, ahora dicen, ¿no? La economía, el PIB, el Producto Interno Bruto va a crecer en un 4%. ¿Cómo saben? Han hecho una proyección estadística. Entonces, es una investigación descriptiva y además han pronosticado. Entonces, en ese caso, sí lleva hipótesis. ¿Queda claro? ¿Está bien? Sí, ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bien. Y la hipótesis, el tipo de hipótesis es descriptiva también, ¿ya? Luego vamos a conocer. Una investigación correlacional sí lleva hipótesis. Y la hipótesis también es correlacional. Una hipótesis correlacional. Una investigación explicativa sí lleva hipótesis. Y su investigación, su hipótesis es causal. ¿Ya? Una hipótesis causal. ¿Quedó claro aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Muy bien. Entonces, ahora veamos tipos de hipótesis. Recuerden, ahorita hemos dicho, ¿no? Aquí lleva hipótesis descriptiva, aquí correlacional, aquí causal. Vean esta presentación. Ahí está. Así está. Ahí está. Descriptiva, correlacional, causal. ¿Ve? Ahí está. Entonces, ¿qué tipos hay? ¿Qué tipos generales, no? Hay hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y últimamente, estadísticas. Ya, entonces, a estos, de forma general, se divide en estas 4 formas la hipótesis, ¿ya? De investigación, nula y alternativa, ¿no? Principalmente estos 3 se manejan en una investigación, ¿ya? Ahora, estadística, cuando es netamente cuantitativo, vale decir, en área de ciencias económicas, en ingeniería, ahí se van a manejar, ¿no? Entonces, la hipótesis, todo se va a probar con números, ¿no? Ahí está el chi cuadrado, el t de student, ¿no? Con eso se va a probar. Pero este es el que se utiliza. De investigación nula y alternativa tienen las 4 mismas opciones, ¿ya? Es decir, puede haber una hipótesis nula, descriptiva, correlacional, diferencia entre grupos y causal. Puede haber hipótesis alternativa, descriptiva, correlacional, diferencia entre grupos y causal. ¿Me dejo entender? Pero estadísticas no. Es de estimación, de correlación, de diferencia de medidas. Entonces, esto ya es diferente. Pero estos 3 básicamente son casi igual.
¿Cuál es la diferencia? Aquí planteo una hipótesis. La nula los refuta a la hipótesis de investigación y la alternativa da otra alternativa a la hipótesis de investigación. ¿Me dejo entender? Entonces, digamos, aquí voy a plantear una hipótesis. Voy a decir, el crecimiento económico de Bolivia a diciembre de 2021 va a ser del 4%, ¿no? Estoy planteando una hipótesis. Y aquí en nula digo, ¿no? El crecimiento económico de Bolivia a diciembre de 2021 no será el 4%. Lo estoy refutando, nada más. Aquí 4%, estoy 40%. 4%. Alternativa, yo diré, el crecimiento económico de Bolivia a diciembre de 2021 será el 5%. Estoy dando otra alternativa. ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia. Entonces, va a ser eso tanto en descriptiva, en correlacional, diferencia entre grupos y causal. Eso lo veremos mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No? ¿Ninguno? Sí, Licen, está claro. Muy bien, entonces mañana no se pierdan, mañana la clase de hipótesis y la operacionalización de las variables. ¿Ya? Hasta mañana a todos, buenas noches. Hasta Hasta mañana, mañana, Licen, licenciada. buenas noches. Buenas noches.